Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, o que al menos estén a punto de tenerlo, porque hoy vamos a hablar de algo que, créanme, les va a alegrar el día. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que combina romance, un toque de drama, y sobre todo, una conexión inesperada que te robará el corazón. Sí, hoy vamos a hablar de Mert y Afra, y ese consuelo inesperado del que habla el título. Prepárense porque vamos a desentrañar qué hace tan especial esta conexión y por qué ha capturado la atención de tantos. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse a mi canal. Toquen esa campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante e entretenido y que, con suerte, les dejará con una sonrisa en el rostro. Ahora sí, vamos al grano. Bien, Mert y Afra. Sus nombres ya suenan como el inicio de una novela romántica, ¿verdad? Y en cierto modo, lo son. Pero su historia no es la típica de chico conoce chica, se enamoran perdidamente y viven felices para siempre. No, su historia es mucho más compleja, mucho más humana, y por eso mismo, mucho más cautivadora. Para entender su consuelo inesperado, primero tenemos que entender quiénes son Mert y Afra individualmente. Mert, por lo general, se presenta como una persona reservada, quizás un poco melancólica. Tiene una vida que parece ordenada desde fuera, pero por dentro, está lidiando con sus propios demonios, sus propias inseguridades, quizás incluso algún trauma del pasado que lo persigue. No es alguien que se abre fácilmente a los demás, prefiere mantener una cierta distancia emocional como mecanismo de defensa. Es inteligente, observador y, aunque no lo demuestre, tiene un gran corazón. Afra, por otro lado, es como un rayo de sol. Es extrovertida, alegre, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Tiene una energía contagiosa que ilumina cualquier habitación en la que entra. Pero, y aquí viene el pero, debajo de esa fachada de felicidad se esconde una vulnerabilidad que pocas personas llegan a ver. Afra también ha pasado por sus propias luchas, sus propias decepciones, y aunque intenta mantenerse positiva, a veces el peso del mundo la abruma. Así que tenemos a Mert, el chico reservado y melancólico, y a Afra, la chica radiante y optimista. Dos polos opuestos, ¿verdad? Y como suele suceder en las mejores historias, son estas diferencias las que crean la magia. ¿Cómo se cruzan sus caminos? Bueno, hay muchas posibilidades. Tal vez se conocen en el trabajo o en la universidad, quizás a través de amigos en común. Lo importante es que, de alguna manera, el universo decide ponerlos en el mismo lugar, en el mismo momento. Y al principio, la conexión no es obvia. Puede que incluso se repelan un poco. Mert puede pensar que Afra es demasiado ruidosa y superficial, mientras que Afra puede pensar que Mert es demasiado serio y amargado. Pero a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a ver más allá de las primeras impresiones. Mert empieza a notar la vulnerabilidad que Afra esconde detrás de su sonrisa, y Afra empieza a apreciar la profundidad y la sensibilidad de Mert. Empiezan a descubrir que, a pesar de sus diferencias, tienen mucho en común. Ambos anhelan conexión, ambos buscan comprensión, ambos necesitan un hombro en el que apoyarse. Y aquí es donde entra en juego el consuelo inesperado. En el momento en que menos lo esperan, Mert y Afra se convierten en ese apoyo el uno para el otro. Mert encuentra en la alegría de Afra un respiro a su melancolía, una forma de ver el mundo con más optimismo. Afra encuentra en la estabilidad de Mert un refugio a sus inseguridades, una forma de sentirse segura y protegida. No es un amor a primera vista, no es una pasión desbordante. Es algo mucho más sutil, mucho más profundo. Es una conexión basada en la comprensión mutua, en la aceptación incondicional. Es un amor que se construye poco a poco, ladrillo a ladrillo, con paciencia y dedicación. Lo que hace que esta historia sea tan especial es que es relatable. Todos hemos estado en situaciones en las que nos sentimos solos, incomprendidos, perdidos. Y todos hemos necesitado un consuelo inesperado, alguien que nos extienda la mano y nos ayude a levantarnos. La historia de Mert y Afra nos recuerda que a veces, las personas que menos esperamos son las que pueden ofrecernos el apoyo que más necesitamos. Ahora bien, ¿qué desafíos enfrentan Mert y Afra en su camino hacia la felicidad? Bueno, como toda buena historia, no todo es color de rosa. Sus diferencias pueden generar conflictos, sus inseguridades pueden poner a prueba su relación.
Pueden surgir malentendidos, celos, incluso momentos de duda. Pero lo importante es cómo superan estos obstáculos. ¿Son capaces de comunicarse abiertamente y honestamente? ¿Son capaces de perdonar y seguir adelante? ¿Son capaces de priorizar su relación por encima de sus propios egos? La respuesta a estas preguntas determinará si su consuelo inesperado se convierte en un amor duradero o en una simple chispa que se apaga con el tiempo. Y ahí radica la tensión dramática de la historia. Queremos que Mert y Afra triunfen, queremos que encuentren la felicidad juntos, pero sabemos que el camino no será fácil. Además, hay que tener en cuenta los factores externos que pueden influir en su relación. ¿Qué opinan sus amigos y familiares? ¿Tienen metas y aspiraciones compatibles? ¿Se enfrentan a presiones sociales o culturales que dificultan su relación? Todos estos elementos contribuyen a crear una historia rica en matices, una historia que nos mantiene enganchados de principio a fin. La historia de Mert y Afra no es solo una historia de amor, es una historia sobre la amistad, la superación personal, la importancia de la conexión humana. Es una historia que nos inspira a creer en el poder del consuelo inesperado, en la capacidad de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Y precisamente por eso, es una historia que merece ser contada. Una historia que espero les haya tocado el corazón, como me ha tocado a mí. Porque en el fondo todos buscamos ese consuelo inesperado, esa conexión que nos hace sentir completos y amados. Así que en resumen hemos explorado la historia de Mert y Afra, dos personas muy diferentes que encuentran un consuelo inesperado el uno en el otro. Hemos visto cómo sus diferencias se convierten en su mayor fortaleza, cómo superan obstáculos y cómo su conexión nos recuerda la importancia de la amistad y el amor incondicional. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Me encantaría saber qué piensan de esta historia, qué les pareció la dinámica entre Mert y Afra, y si alguna vez han experimentado un consuelo inesperado en sus propias vidas. Así que por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por verme. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** continuación y expansión ***. Ahora profundicemos aún más en la vida de Mert y Afra. Imaginemos el escenario donde se conocen. *** el encuentro casual ***. Mert trabaja como arquitecto en una firma prestigiosa pero sofocante. La creatividad es a menudo sacrificada por la rentabilidad, y eso lo frustra profundamente. Su día a día es una rutina predecible, café amargo, planos interminables, reuniones donde las ideas mueren antes de nacer, y el silencio de su apartamento al regresar a casa. Un silencio que cada vez más le pesa como una losa. Afra, por otro lado, es una florista que sueña con abrir su propia tienda. Trabaja en un local pequeño pero lleno de encanto, donde las flores, con sus colores y aromas, son su refugio. A pesar de la belleza que la rodea, enfrenta dificultades económicas. El alquiler es alto, la competencia feroz, y a veces siente que su sueño se marchita como una rosa sin agua. Su alegría, aunque genuina, a menudo es una forma de enmascarar la preocupación. El encuentro se produce en un parque, cerca de la oficina de Mert y de la floristería de Afra. Mert, buscando un respiro del estrés laboral, se sienta en un banco con su cuaderno de bocetos. Afra, durante su hora de almuerzo, está regando las flores que ha plantado en una pequeña jardinera comunitaria. Mert, absorto en sus dibujos, accidentalmente salpica a Afra con agua. Un instante de torpeza, un gesto de disculpa de Mert, una risa amable de Afra. Ese es el inicio. Lo siento mucho, dice Mert, con su voz grave y suave. No te preocupes, necesitaba un poco de agua, responde Afra, sonriendo. Esa sonrisa es lo primero que realmente llama la atención de Mert. Es una sonrisa que ilumina su rostro, una sonrisa que parece llegar hasta sus ojos, una sonrisa que inexplicablemente lo calma. *** la semilla de la conexión ***. Después del encuentro inicial, las coincidencias empiezan a ser más frecuentes.
Mert empieza a pasar por la floristería de Afra cada vez que necesita un regalo para un cliente, o simplemente para admirar las flores. Afra, a su vez, empieza a notar a Mert en el parque leyendo o dibujando. Intercambian sonrisas, breves conversaciones, y poco a poco se van conociendo. Mert descubre que Afra es mucho más que una cara bonita y una sonrisa fácil. Descubre su pasión por las flores, su creatividad, su espíritu emprendedor, y su genuina preocupación por los demás. Afra descubre que Mert es mucho más que un arquitecto serio y reservado. Descubre su inteligencia, su sensibilidad, su sentido del humor, y su profunda necesidad de conectar con alguien. Comienzan a compartir sus sueños y sus miedos. Mert le cuenta a Afra sobre su frustración en el trabajo, sobre su anhelo de diseñar edificios que realmente inspiren, sobre el peso del recuerdo de un padre exigente. Afra le cuenta a Mert sobre sus problemas económicos, sobre su miedo a fracasar, sobre su deseo de hacer del mundo un lugar más bello, una flor a la vez. *** El consuelo se manifiesta ***. Un día, Mert recibe una noticia devastadora. Un proyecto en el que había puesto toda su energía y su alma es cancelado. Se siente derrotado, desilusionado, incapaz de seguir adelante. Se encierra en su apartamento, negándose a responder llamadas o correos electrónicos. Afra, preocupada por su ausencia, decide ir a visitarlo. Lleva consigo un ramo de girasoles, las flores favoritas de Mert. Al principio Mert se niega a abrir la puerta, pero la persistencia de Afra, y el aroma de los girasoles, finalmente lo convencen. Al ver a Mert, Afra entiende la magnitud de su dolor. Lo abraza en silencio sin decir una palabra. Un abrazo cálido, reconfortante que le transmite todo el apoyo que necesita. Luego lo invita a sentarse y lo escucha hablar, sin interrumpir, sin juzgar. Afra no tiene soluciones mágicas, pero tiene algo mucho más valioso, empatía. Entiende su dolor, valida sus sentimientos, y le recuerda su talento y su potencial. Le dice que este fracaso no lo define, que es solo un obstáculo en el camino, y que él es lo suficientemente fuerte para superarlo. Esa noche Mert encuentra en Afra un consuelo inesperado. Un consuelo que no busca soluciones rápidas, sino que ofrece comprensión y apoyo. Un consuelo que le recuerda que no está solo. De manera similar, Afra encuentra en Mert un refugio cuando su floristería está a punto de cerrar. Las deudas se acumulan, los clientes disminuyen, y la desesperación empieza a apoderarse de ella. Mert, que observa su lucha, decide ayudarla de la manera que mejor sabe, diseñando un plan de negocios, creando una estrategia de marketing, y ofreciéndole apoyo financiero. Mert no es un experto en flores, pero es un experto en planificación y organización. Ayuda a Afra a identificar sus fortalezas, a optimizar sus recursos, y a atraer nuevos clientes. Juntos convierten la pequeña floristería en un negocio próspero y sostenible. Afra encuentra en Mert la estabilidad y la seguridad que tanto necesitaba. Encuentra a alguien que cree en ella, que la apoya incondicionalmente y que la impulsa a alcanzar sus sueños. *** Desafíos en el horizonte ***. Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. La relación entre Mert y Afra no es bien vista por todos. Los amigos de Mert lo consideran demasiado serio para alguien tan alegre como Afra. La familia de Afra, por su parte, no entiende su atracción por un hombre tan melancólico como Mert. Además, las inseguridades de ambos resurgen en momentos de tensión. Mert teme que Afra se canse de su pesimismo y lo abandone. Afra teme que Mert la juzgue por su vulnerabilidad y la considere débil. Los celos también se hacen presentes. Un antiguo compañero de trabajo de Mert muestra interés por Afra, y la atención que le presta despierta los celos de Mert. Un exnovio de Afra regresa a la ciudad, y su presencia genera dudas e inseguridades en Afra. *** La prueba de fuego ***. La relación entre Mert y Afra se pone a prueba cuando Mert recibe una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad que podría impulsar su carrera pero que lo alejaría de Afra. Se enfrenta a una difícil decisión: seguir sus sueños profesionales o priorizar su relación con Afra. Afra, por su parte, se da cuenta de que la felicidad de Mert es importante para ella. Lo anima a aceptar la oferta, a perseguir sus sueños, incluso si eso significa separarse. No quiero ser un obstáculo en tu camino, le dice Afra con lágrimas en los ojos. Quiero que seas feliz, incluso si eso significa que no estemos juntos.
Mert, con el corazón roto, decide aceptar la oferta. Se muda a la nueva ciudad, dejando atrás a Afra. *** El reencuentro ***. La distancia pone a prueba su relación, pero también la fortalece. Se dan cuenta de que su conexión es más profunda que la proximidad física. Se comunican a diario compartiendo sus alegrías y sus tristezas. Se visitan siempre que pueden, aprovechando cada momento al máximo. Finalmente, después de un año de distancia, Mert regresa a la ciudad. Se da cuenta de que su lugar está con Afra, que su felicidad no depende del éxito profesional, sino de la compañía de la persona que ama. Decide abrir su propio estudio de arquitectura, un lugar donde puede dar rienda suelta a su creatividad y al mismo tiempo estar cerca de Afra. Y así, Mert y Afra construyen una vida juntos, una vida llena de amor, de apoyo mutuo y de consuelo inesperado. Una vida que demuestra que las diferencias pueden ser una fortaleza, que la vulnerabilidad puede ser una virtud, y que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. *** El legado de Mert y Afra ***. Su historia se convierte en una inspiración para otros. Un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas, y que siempre hay alguien dispuesto a extendernos la mano, a ofrecernos un consuelo inesperado. Un testimonio del poder de la conexión humana, de la importancia de la empatía, y de la belleza de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Y esa, mis queridos suscriptores, es la magia de la historia de Mert y Afra. Una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede iluminar nuestro camino. Una luz que puede venir de la persona que menos esperamos, de ese consuelo inesperado que nos cambia la vida para siempre. Así que, ¿qué les parece esta expansión de la historia? ¿Les ha gustado conocer más a fondo a Mert y Afra? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Y recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Hasta la próxima.